Es un tremendo privilegio de nuevo estar aquí para compartir en esta mañana la palabra de Dios y vamos a continuar en esta mañana compartiendo la segunda carta a los Corintios en su capítulo 4. El hermano Gabriel Gómez nos compartió los 4 primeros versículos de esta carta la semana pasada y en este domingo vamos a estar compartiendo los versículos 5 hasta el 15. Así que les pido que me acompañen con sus Biblias, a esta porción de las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 hasta el 15. Y a modo de introducción, mientras ustedes buscan en sus Biblias, les quiero compartir lo que vamos a estar tocando en esta mañana, que es el tesoro precioso que se lleva en vasijas frágiles de barro, un tesoro precioso en vasijas de barro. Así que vamos de nuevo, Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 5 hasta el 15. Los vamos a leer antes de entrar al sermón específicamente. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Muy bien, vamos a tratar, como les decía, o lo que vamos a tocar en esta mañana es este tesoro en vasos de barro, este tesoro precioso que menciona el apóstol Pablo en el versículo 7. Y vamos a ver 4 puntos en el mensaje de esta mañana. El primer punto es el tesoro. ¿Cuál es el tesoro que contiene este vaso de barro o esta vasija de barro? Una de las cosas que me sorprendió de cuando tuve el privilegio de visitar Qumran en el Mar Salado fue y el museo donde se encuentran los rollos o los manuscritos originales encontrados en el Mar Muerto. Fueron las vasijas en las que se guardaron esos rollos, esos manuscritos, porciones de la palabra de Dios que se guardó en cuevas en la región de Qumran, a orillas del Mar Salado, vasijas de barro, unas vasijas frágiles, pero Dios había previsto que fuera así. ¿Y cuál es este tesoro precioso? ¿Cuál es el tema de la predicación de Pablo? ¿Cuál es lo que Pablo predica? ¿Predica la vasija o predica el tesoro que lleva adentro? Dice el texto entonces: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto dicen los versículos 5 y 6. Pablo está diciendo, o subiéndose al púlpito en una iglesia moderna, vamos a decirle así, y está diciendo adelante de la audiencia que él no está ahí para predicarse a sí mismo. Usted que me está escuchando en esta mañana, cada predicador que se para delante del púlpito o que comparte el mensaje de la palabra de Dios, no está para predicarse a sí mismo, sino para predicar a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No todos los que abren la Biblia y empiezan a hablar, predican necesariamente a Jesucristo como Señor. Es interesante notar que muchas veces, y sobre todo en el contexto de estos últimos tiempos, muchos predican a un Jesucristo como un Salvador. Simplemente, venía Jesús, Él quiere salvarte. Amén, eso es cierto. Jesús quiere salvarte. Pero también este Jesús que es Salvador, es Señor. Es interesante que Pablo está citando que Jesús es Salvador, pero él predica a Jesús como Señor. No está predicándose a sí mismo, no está enfocándose Pablo en sí mismo, no está predicándose a sí mismo, no tiene ningún interés en predicarse a sí mismo, ni nada de lo de su vida, sino a Jesucristo como Señor. Puede ser que resulte más atractivo, más simpático, más empático, por decirlo de alguna manera, o que nos tenga más conexión el hecho de que yo les comparta muchas de mis anécdotas o cosas de mi vida. Quizás ustedes se puedan sentir conectados conmigo de esa manera, pero Dios no me mandó a predicarles anécdotas personales de mi vida. Quiero decir con esto que no está mal que yo comparta una anécdota que sirva como para tener una ilustración de lo que Dios está haciendo en mi vida y que puede hacer también en su vida, y ya lo vamos a ver en un ratito más adelante. Pero lo más importante no es predicarme a mí, no es predicarme a mí como el centro del mensaje, sino predicar a Jesucristo como Salvador, pero sobre todas las cosas como Señor, sino a Jesucristo como Señor. Pablo no se predicaba a sí mismo. Él predicó el Evangelio no como una reforma moral o una reforma o una lista de reglas nuevas que uno debía hacer para presentarse agradable al Señor. Predicó a Jesús como el Señor, como el dueño, como el Rey. Es muy importante recordar que Jesucristo, al vencer la muerte, resucitar de la muerte, salir de la tumba no pudo vencer a Jesucristo. Después de estar un tiempo con los discípulos, ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre reinando. Entonces es Rey, es Señor. Sí es Salvador, pero también es Rey y Señor. La meta de Pablo y mi meta como predicador no es traerlos a las personas hacia mí, no es atraer a las personas hacia mí. Mi meta como predicador y la meta de Pablo era atraer a las personas hacia Jesús. No, mi meta no es inculcar o promover en ustedes cambios morales. No. El mensaje no es que ustedes sean honestos, sobrios, benevolentes, fieles, como parte de una sabiduría del mundo o como una mejor forma de ser, algo moral. El mensaje, nuestro mensaje es que ustedes conozcan de manera real y personal a Jesucristo, de forma tal que Él sea, a través de su obra, quien transforme sus vidas y lleve sus vidas a ser cada vez más parecidos a Jesucristo. Ser cada vez más parecidos a Jesucristo.
Y mire, es interesante notar también que Pablo dice que predica a Jesucristo como Señor y a nosotros, dice, como a vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo no se está presentando a sí mismo como un señor, como un gobernador de la iglesia, como alguien que manda y dice qué hacer, qué no hacer, para que los demás le sirvan. Él dice, siervos por amor de Jesús. Pablo está considerándose un siervo de los corintios. Pablo está considerándose que está ministrando un servicio tremendo a la iglesia de Corinto al compartirles el mensaje del Evangelio. Es muy importante recordar que quizás Pablo, esto es algo muy personal que les comparto, que quizás Pablo en este momento pudo haber estado pensando en la enseñanza de Jesús de amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos, dijo Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo o pensando, o quizás diciendo esta frase pensando en esto, como él ama tanto a Dios, quiere mostrar este amor a Dios a través de amar al prójimo, compartiéndole este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es este mensaje? Jesucristo como Señor. Pero mire, Pablo está diciendo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Recordemos que la semana pasada el mensaje era que los incrédulos tienen cegada el entendimiento por el Dios de este mundo, pero la luz de Dios que resplandece puede iluminar los corazones, puede iluminar los corazones de cada persona y puede darle el entendimiento. Dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dice Pablo, el que resplandeció en nuestros corazones. Pablo está quizás recordando el hecho de que Jesucristo, cuando él estaba cegado, camino de Damasco, resplandeció en su corazón y transformó su vida de un perseguidor de la iglesia a el misionero o al predicador que comenzó más iglesias en el primer siglo, en toda Asia Menor, ¿sí? En toda Asia Menor. Dice que el que resplandeció en nuestros corazones debía mostrarse esa luz en la vida de Pablo, para iluminación, dice, y conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cuál era el propósito de este tesoro? ¿Cuál es el propósito de este tesoro? Que la luz de Dios que resplandece en nuestros corazones pueda verse en las personas. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios para que las personas puedan entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, transformando nuestras vidas. Nuestras vidas deben mostrar esa luz. Mostrar esa luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesucristo. Nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, la tapa, la esconde. Ninguna ciudad asentada sobre un monte se puede esconder, dijo Jesucristo. Es interesante que en Israel no hay ninguna ciudad en un valle. Todas las ciudades están en los montes porque ellos usan los valles para sembrar. Es el lugar fértil que tienen. Cuando veía esto, personalmente podía entender mejor lo que Jesucristo estaba diciendo. Obviamente, de noche, con todas las luces prendidas en la ciudad, no hay forma que se pueda esconder porque está bien alto, todo el mundo puede verla. Cuando intencionalmente mostramos la luz de Cristo que resplandece en nuestros corazones, que nos da entendimiento de la palabra de Dios, que nos envía a amar a nuestro prójimo compartiendo este mensaje, este tesoro precioso con otros, de un Jesús Salvador, de un Jesús Señor y Rey de la tierra.
brillamos. Pero esto debe ser intencional. No debemos pensar en que esa luz es para nosotros, algo que debemos guardar para nosotros. Bueno, Dios me está dando todo este conocimiento, esto es para mí, lo voy a guardar como un tesoro precioso y no lo voy a compartir con nadie. Pienso en este momento en la parábola de los talentos y Dios dándole a diferentes siervos, el amo dando a diferentes siervos de acuerdo a sus capacidades. Y a unos 5, a otros 3 y a otro 1. Y el que tuvo un talento dijo, yo lo voy a guardar para que cuando el amo venga, aquí está el talento que me diste. No era ese el propósito. El propósito de este tesoro, este talento, esta riqueza que Dios nos está confiriendo, nos está entregando, es que la compartamos, la hagamos producir. El que tenía 5 produjo 5 más, el que tenía 3 produjo 3 más. Si Dios me da un talento, voy a hacer todo lo que pueda por medio del poder de Dios obrando en mi vida para que ese talento se reproduzca en al menos uno más. Entonces, esta iluminación debe ser para que, como dice el texto ahí, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo debo mostrar al Padre. Jesucristo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ojalá Dios nos permitiera mostrar a Jesucristo en nuestras vidas, reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces tenemos cuál es el tesoro precioso. El primer punto que llevamos en estos vasos de barro. Bien, punto número 2, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué contenedor tan humilde para un tesoro tan grande. Este tesoro, la grandeza del Evangelio de Cristo Jesús y la gloria de Dios es evidente por medio del Evangelio que predicamos. Es la propia luz de Dios, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios reflejada por medio de Jesucristo. Este es el tesoro más precioso que a nadie se le pueda conferir. Y mire, este tesoro lo llevamos en un vaso de barro tan frágil, tan frágil, tan humilde, tan humilde. Piense y puede buscar en internet cuáles son estas vasijas. Y va a encontrar que la vasija de barro es un contenedor que podríamos decir hasta indigno de semejante tesoro. Y realmente es indigno. Los contenedores, los vasos de barro eran tan comunes en esa época y no eran muy duraderos. ¿No le hace pensar a usted en su vida esto? Todos los seres humanos somos iguales y no somos duraderos. Comparados con otros contenedores, una vasija de metal o un vaso de metal, o un vaso de porcelana que era más fino. Dios escogió vasos de barro para que la gloria fuera dada a Él y no al vaso. Para que la gloria fuera dada a Él y no al vaso. Estos vasos de barro, esta envoltura tan frágil, tan poco duradera, tan común, sin ningún valor en sí mismo. Si se rompía un vaso de barro, no importaba porque eran muy baratos, eran fáciles de conseguir. Si se rompía un vaso de porcelana, era sí más difícil de conseguir. No cualquiera podía tener eso. Entonces, estos vasos de barro, tan comunes, tan frágiles, tan poco duraderos, llevaban la excelencia del poder hacia Dios. Mire, Dios no está avergonzado de usar estos vasos de barro. Al contrario, Él decidió en su pura gracia
usar estos vasos de barro. Él decide usar este vaso de barro para que la gloria sea para Él, para que el poder sea para Él. Mire, yo soy frágil, soy perecedero. ¿Cuántos años más puedo vivir en este mundo? Si vivo de acuerdo a mi familia o a los antecedentes familiares de mi familia, puedo vivir entre 35 y quizás hasta 50 años más. Y después, de todos modos, este vaso de barro va a dejar de existir. Y seguramente cada día que pasa en mi vida, mis fuerzas se van a ir disminuyendo. Pero la excelencia y el poder de Dios deberían ir creciendo cada día en mi vida, porque Él va a estar transformando mi vida cada día, para que esta excelencia y este poder y esta gloria sea para Dios y no para nosotros. Sigue después Pablo diciendo, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mire, Pablo va a hacer una comparación entre las circunstancias malas y la visión o la mirada correcta, para ser más específico, de estas circunstancias. Dice que estamos atribulados, perseguidos, tiene esta idea, perseguidos. Piense, si usted se va al libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 12 en adelante, hay 40 hombres que conspiraron y dijeron no comer ni beber hasta que Pablo fuera asesinado. Pablo muchas veces estuvo cercano a la muerte. Dice que estamos atribulados, mas no angustiados. Pablo muchas veces estuvo en muchas tribulaciones, pero aún así, como una persona perseguida, como un hombre buscado por sus perseguidores, él había experimentado que esa angustia o esa tribulación, mejor dicho, podía él dejarla a los pies de Cristo. Él aún podía servir para la gloria de Dios en medio de la grandes tribulación que él pasó. Mire, atribulados dice, en apuros dice, perseguidos dice, derribados dice. La vida de Pablo era difícil. Nos compartió el hermano Gabriel la semana pasada todas las circunstancias difíciles que Pablo atravesó. No voy a volver sobre eso. Pero la vida de Pablo era difícil debido a que él era una persona apasionada y tenía una gran devoción por Jesucristo y la predicación del Evangelio. Pero ¿cuál es el triunfo? ¿Cuál es el triunfo? ¿Cuál es el propósito? Este es el punto número 3. ¿Cuál es el propósito de llevar este tesoro? ¿Cuál es el triunfo de la victoria que Pablo tiene en su vida? Es conocer el poder y la victoria de Jesús en su vida, que actuaba continuamente en diferentes situaciones donde solo el poder y la victoria de Jesús podían llenar las necesidades del apóstol Pablo. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo, como cualquier otro cristiano, como usted y como yo, quería que la vida de Jesús fuera evidente en su vida. Él sabía que solamente esto podía pasar si él llevaba siempre en su cuerpo la muerte de Jesús. Si él recordaba el sacrificio precioso que Jesucristo había hecho por él en la cruz.
Hay aspectos tan grandes en la obra de Dios, en la obra redentora de Dios, que nos toma tiempo muchas veces llegar a comprender lo que es la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pablo entendía la obra redentora de Jesús en la cruz y también entendía que esa muerte debía manifestarse para vida, o la vida de Jesús, o la nueva vida de Jesús, debía manifestarse en nuestra carne mortal. Pablo escribe a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto es lo que escribe Pablo a los Filipenses en capítulo 3, versículo 10. Miren, muchos deseamos en estos días ese poder de la resurrección, pero no queremos tanto la participación de sus padecimientos o ser semejante a él en su muerte, en su sufrimiento. Pablo dice, siempre estamos entregados a muerte. La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esta vida de Pablo que reflejaba su andar con Jesucristo, una vida transformada, actuaba para vida en los hermanos de la iglesia de Corinto. Actuaba para vida en los hermanos de Corinto. Los corintios, estaban despreciando a Pablo, y lo estuvimos viendo en los primeros versículos, por sus padecimientos. Estaban despreciando a Pablo quizás porque pensaron o pudieron haber llegado a pensar de que Pablo quizás no estuvo caminando bien. Muchas veces tenemos la tendencia de juzgar tal o cual situación y pensar, seguramente le está pasando porque algo no está haciendo bien. Pero Pablo estaba caminando o tratando de caminar cada día de su vida buscando la gloria a Dios. Hoy en día hay una forma de predicar de que si uno es cristiano, todo le va a ir bien. Todo va a ser de color de rosa, todo va a ser perfecto, todo te va a ir bien. Y lo que encontramos en las Escrituras, en el ejemplo de los cristianos del primer siglo, en cada uno de los apóstoles y de los hermanos, es que no siempre todo fue bien. Pablo está diciéndoles angustias, tribulación, persecución, pero dice, soy victorioso en medio de todas esas aflicciones. Jesucristo no dijo que todo iba a ser color de rosa. Al contrario, en Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la victoria es de Jesucristo, y esa victoria de Jesucristo sobre el mundo se refleja en nuestras vidas, y deberíamos reflejar esa vida de Jesucristo obrando en nosotros en medio de las aflicciones, en las vidas de las personas que nos rodean. Últimos 3 versículos, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, siendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Bien, último punto. ¿Cuál es la recompensa por llevar este tesoro? El crecimiento, la fe de Pablo en este Dios que da la vida, en este Dios que da la vida. Pablo está diciendo
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es el gran motor de nuestras vidas como cristianos, como discípulos de Jesucristo, lo que debe impulsar a llevar este tesoro, compartir esta luz con las personas. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos, no callamos el mensaje, lo compartimos, anhelamos compartir este mensaje con cada una de las personas. Pablo creía que Dios tenía un propósito en sus padecimientos. Pablo creía que la verdad que él conocía del Evangelio y que él estaba experimentando, la resurrección que él estaba ya experimentando por fe en su vida, él debía compartirla. Y era un ferviente predicador, un apasionado predicador de la palabra de Dios. Si crees, entonces también debes hablar. Si crees, entonces debes hablar. Si no crees, entonces sí te podés quedar callado. Podríamos decir, siguiendo esta línea de pensamiento, que ¿por qué no hablamos muchas veces? ¿Estamos seguros de lo que creemos? Cuando estamos seguros de lo que creemos y entendemos que nuestro Señor, Jesucristo como Señor, nos ha enviado a llevar este tesoro precioso para que la luz de la faz de Jesucristo resplandezca en las personas, no podemos callar, no debemos callar. Pablo dice, cita el texto bíblico de Salmo 116, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Por lo cual hablamos, sabiendo que Jesucristo, el que resucitó, a Jesucristo, también nos resucitará con Jesús. Qué tremenda recompensa, qué tremenda esperanza que Pablo tiene para su vida y quiere compartir con las personas. Hermanos, tengo un tremendo deseo, y usted que me está escuchando del otro lado, tengo un tremendo deseo de contarle todas estas verdades que yo he encontrado y que creo en mi vida, y mi pasión es compartir esto con ustedes. Si usted me da la oportunidad y le da la oportunidad a los hermanos de nuestra iglesia, vamos a compartirle esto que creemos, la verdad, para que usted también, como dijo Jesucristo, al conocer la verdad, pueda ser libre, verdaderamente libre. Pablo dice, creí, por lo cual también hablé. Y Pablo dice que todas las cosas que él padece, las padece por amor de la iglesia de Corinto o de los hermanos que él estaba predicando, pero específicamente está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Todas estas cosas padecemos por amor de vosotros. El corazón de Pablo estaba para servir a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Corinto, o a los cristianos que estaban en cualquier otra de las ciudades. El corazón de Pablo era un corazón de siervo, era un corazón que su meta era que las personas pudieran conocer la verdad, para que la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo estaba tremendamente motivado porque todo giraba en torno a dar la gloria a Dios. Hermanos, yo estoy tremendamente agradecido por los que me compartieron estas verdades, los que influenciaron mi vida y los que hoy influencian mi vida, enseñándome la palabra de Dios. Estoy tremendamente agradecido, y este agradecimiento se transforma en una acción. ¿Cuál es esta acción? Exactamente repetir lo que estas personas hicieron por mí. Compartirme la verdad de la palabra de Dios.
y ser un discípulo de Jesucristo que hace discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios. Mi mensaje es: Jesucristo es el único que puede darte vida eterna. Es el único que puede transformar tu vida. Es el único que puede darte consolación en medio de tu aflicción. Pero necesitas entender que en tu condición actual, si estás sin Cristo, estás en pecado. Y necesitas arrepentirte de este pecado y volverte a Jesús. Nuestro deseo es ayudarte a que puedas entender y aprender todas estas verdades y que puedas tener una relación real y personal con Jesucristo. Mi deseo es poder hacerlo. Por eso siempre estoy diciéndoles, por favor, déjenos ayudarlos con esto. Contáctenos a través de las redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook. Queremos ayudarles a tener una relación real y personal con Jesucristo. Y si sos un discípulo de Jesucristo, tenés este tesoro precioso en un vaso de barro que es humilde, pero también es poco duradero, tiene fecha de vencimiento. Tenemos que trabajar para compartir este mensaje, reflejar la luz de Cristo, el rostro de Cristo, el mensaje del Evangelio, de un Jesucristo Salvador, pero de un Jesucristo también Señor, dueño, gobernador. Estamos para servir a nuestro Señor. Estamos para servir a nuestro Señor. Es interesante que tenemos que recordar las dos metas, y con esto termino. Tenemos una meta allá en los cielos que nos espera, disfrutar de la presencia del Señor. Esa es mi meta final como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo. Pero tenemos una meta aquí y ahora, que es compartir esta esperanza que tenemos, este tesoro precioso en vasos de barro que tenemos, con cada persona que aún no conoce este mensaje. El evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, les animo a reflexionar, a pensar en esto que acabo de compartir, este tesoro precioso que llevamos en vasos de barro, y a compartir el mensaje del evangelio y a ser discípulos que hacen discípulos. Eso es lo que somos, discípulos que hacen discípulos. Si usted me está escuchando y no tiene la seguridad de tener una relación personal, 100% seguro de tener una relación real y personal con Jesucristo, por favor, contáctenos, no pierda tiempo. Lo que los seres humanos no tenemos, o lo que más vale, lo más precioso que tenemos en este mundo, es el tiempo. Por favor, no pierda tiempo, contáctenos a través de las redes sociales, ¿sí? Al final vamos a poner una placa en la que usted va a poder ver cómo contactarnos. Por favor, no dude en contactarnos para que le podamos ayudar a conocer esto. Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por su tiempo. Quiero, antes de despedirme, orar y dar gracias al Señor por este tiempo con ustedes. Padre amado, te damos gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra. Te ruego por cada uno de los que ha escuchado este mensaje, que tu palabra obre en sus vidas, y que los que aún no te conocen o no pueden estar seguros de tener una relación real y personal contigo, obres en esas vidas para mostrarles que los amás y que querés tener esta relación con ellos. Padre, te pido por mis hermanos en la fe, que podamos entender este tesoro precioso que nos has encomendado llevar en nuestras frágiles vidas, y que realmente resplandezcamos, hagamos resplandecer la luz del Evangelio en las vidas de cada persona que nos rodea, que podamos
mostrar a Jesucristo en nuestras vidas cada día. Padre, te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Que tengan una muy buena semana. Si usted quiere compartir nuestra reunión de oración, le animo a mandarnos un mensajito por Facebook o por Instagram o también a través de WhatsApp, del número de WhatsApp, para poder participar de nuestras reuniones de oración por la plataforma Zoom. Que tengan una muy buena semana y que Dios les bendiga grandemente.